Ocho. Listo. Entonces, ¿están viendo la pantalla con Academia Cristo, el logo? ¿La pueden ver? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, estamos en uno de los tres cursos de la serie Las Enseñanzas de Jesús. Ok. Eh, y dentro de esos tres cursos, en este curso nos concentramos en lo que establece el credo y las tres personas de Dios. Y vamos a arrancar con oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, esto es una filmina de recordar y de respeto, llegando preparados, siendo puntuales, siendo respetuosos con los profes que estamos dando la clase, con los compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Yo creo que ustedes, hasta ahora en este grupo, no hemos tenido ningún evento que lamentar y pues realmente con la gracia de Dios no va a ser así, pero digamos que por buen orden nosotros recordamos siempre esto para que estemos preparados y para que en la clase podamos rodar bien. Entonces, este curso hace parte de un nivel completo de educación que se llama Discipulado 1, que conlleva 13 cursos. Estamos en este momento viendo un curso que tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. Ellos son tres cursos. Uno es el Dios verdadero, que es la que estamos viendo ahora. Eh, la otra es ley y evangelio. Y la última son los sacramentos y la oración. Entonces, ustedes a la medida que van avanzando en su caminar, van a poder ver, estos cursos no son por requisito, pueden ver cualquiera, a cualquier momento. Estén pendientes de los anuncios de Academia Cristo para poder eh, hacer parte de los cursos en la medida que se van presentando. En este momento yo diría que hay como unos 14 cursos que están pasando, entonces también los invito a que analicen bien su tiempo para que puedan tomar los cursos que puedan ustedes seguir de una manera fielmente. Pueden ver hasta los cursos que quieren al tiempo, no hay ninguna limitación al respecto, pero los cursos requieren estudiar y requieren hacer tarea y requieren tiempito, entonces es bueno también ser un poquito, digamos que cuidadoso con el tiempo que se le puede dar, pero en todo caso están invitadísimos a ver todos los cursos del nivel y a seguir en este caminar. Entonces, eh, empecemos con las preguntas de repaso. Entonces, vamos a revisar lo que vimos en el video y qué aprendimos en el video. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? ¿Quién puede decirme? Andreina, Muy buenos buenos días a todos mis días. compañeros. Dios los bendiga. Con respecto a la pregunta de qué parte de Juan 11 de Jesús, pues yo lo vi en Juan 33, 35 y 38, donde primero muestra a Jesús, se dice que el espíritu de Jesús se estremeció y se conmovió al ver a la hermana de Lázaro llorando junto con todos los judíos. El versículo donde muestra que Jesús lloró y Ujú. nuevamente habla sobre él, cómo estaba él conmovido por toda la situación de lo que había pasado a su amigo y pues las hermanas de su amigo y cómo estaban todos llorando por la muerte de Lázaro. Muy bien, Andreina. Olga. Ok, ya. Yo lo vi, profesor, en el versículo 25, 26 y en el 35. En el 25, donde le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en el 35, donde dice que Jesús lloró, aquí
en esto donde él estaba diciendo a Marta que si no creía en él, que él era Dios también, Ujú, pero hecho carne. ok, muy bien. Noralba, Bueno, buenos días para todos. Partamos primero, ¿cierto? O sea, como la palabra humanidad. O sea, como la misma palabra lo dice, humanidad 100% humano. O sea, ¿cómo lo vemos en los pasajes? Cuando Dios llora, cuando Dios se preocupa, cuando Dios bien siente dolor, cuando Dios suelta sus lágrimas. Entonces, ahí los pasajes, el capítulo 33 y 35 nos permite ver a un ser humano como nosotros, o sea, que siente, que tiene emociones. Entonces es súper importante saber que Dios allí es 100% humano. Gracias. muy bien. Efectivamente, sus lágrimas son muestra de que Jesús era un ser humano. Su interacción con las personas, el conmoverse con la gente, ya lo hemos mencionado. Y él tuvo que caminar, ¿no? Él no se apareció de un lado para otro, ¿no? Él no simplemente, ¡puf!, aparecía y de aquí llegué yo, Jesús. No, él caminaba como un ser humano siempre. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué partes eh, de Juan no se me muestran la divinidad de Jesús? Ya Olga hizo algún tipo de resumen al respecto con algunos versículos que mencionan la humanidad y la divinidad, pero a ver, Leonardo. Buenos días para todos. Bueno, la divinidad de Jesús se muestra con la resurrección de Lázaro. Y como dijo mi hermana, que dice en 11, 25, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Aunque está muerto, vivirá si cree. Muy bien, Leonardo. Mercedes, veo que tiene la manita levantada también. Yo también lo digo, como lo dicen mis compañeros, donde Jesús levantó de los muertos a Lázaro, esa es la divinidad, y que él tenía nombre, él era Emmanuel, Dios con nosotros, él era el Mesías, el ungido, y todos los milagros que él hizo. Esa es la divinidad de Dios. Muy bien. Efectivamente, mencionar, Noralba, querías participar. Sí, pastor, o sea, cuando hablamos de divinidad, sabemos que ese atributo solamente se le da a Dios, ¿cierto? Ya que es el único que recibe el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros, el Mesías, el ungido, el que hace milagros, el divino, el todopoderoso. Entonces, ahí es donde vemos que es 100% divino, o sea, en la divinidad, ya que eso no se le puede atribuir a ninguna otra persona, sino solamente a él. Y debido a que es 100% humano y 100% Dios, por medio de estas dos recibimos la salvación. Muy bien, muchas gracias, Noralba. A Eisa, a Yeisa. Sí, profesor, aunando a todo lo que han hablado mis hermanos, que es totalmente cierto, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, es la relación que tuvo Jesús con Dios, con su Padre. Cuando dijo, gracias Padre, porque me has escuchado. Es la única parte donde Él ha hecho algo, donde Él reconoce a su Padre y nos muestra a nosotros que esa relación que Él tenía también la podemos tener nosotros con respecto al Padre. Esa relación tan estrecha, tan íntima de un hijo con su padre cuando le dijo, gracias Padre porque me has escuchado y después entonces hubo el milagro. Amén. Ujú. Esa es mi Muy aportación. muy bien, y hay que tener en cuenta que Jesús es el Hijo, Dios tiene Padre y Espíritu Santo, todos son Dios y por eso Jesús tiene esa divinidad, porque es Dios, ¿sí? Pero solamente Jesús en esa persona puede ser humano, ¿sí? El Padre no puede ser humano. Fue Jesús el que fue humano y el que, siendo humano como nosotros, podía reemplazarnos para poder pagar nuestros pecados. Si lo hubiera sido simplemente divino Dios, no hubiera podido pagar por nuestros pecados porque no estaba sujeto a la ley. Eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que efectivamente resucitó a Lázaro y ahí en Juan 11, 25, 26 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, el que vive y cree en mí nunca morirá. Eso ya lo vamos, incluso lo ha comentado alguien anteriormente.
Luego, ¿está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Qué creen? ¿Leonardo o sí, Leonardo? Sí. Es una palabra que es compleja, pastor, porque decir que Jesús murió en la cruz hay que decir que Dios murió en la cruz también, pero tenía que cumplirse la promesa, tenía que cumplirse la promesa que había o las profecías que había. Pero sí, él murió porque tenía que cumplirse lo que ya estaba escrito, lo que estaba escrito en las escrituras, pero es algo que es complejo. Digamos que es complejo como la Trinidad, ¿no? Patricia, veo la manita arriba. Sí, primero con respecto a la primera pregunta que hizo la anterior, la número 2, quería contestar también esa, por favor. Claro que sí, Al dime. comienzo de la historia, en Juan 11, en 11:4, ahí mismo Jesús dice que todo lo que va a suceder no es muerte, sino que es para que se gloríe el Padre. Así que ahí ya nos está mostrando el poder de su divinidad. Nos está poniendo en la palabra quién es Él, ¿no? En eso primero. Y segundo, con respecto a si podemos decir que Dios murió, me parece que no, es lo que tengo entendido. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y lo que muere es lo físico. O sea, Jesús murió porque era un cuerpo físico. Dios es espíritu, realmente. Jesús murió en sus dos dimensiones, en su dimensión Exactamente. humana y en dimensión divina. La razón por la cual tiene que morir como Dios es porque la única forma en que su Sí, sacrificio era válido para todos nosotros y toda la humanidad es que hubiera muerto un Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice que Jesús es Dios y Dios muere también en la cruz con Jesús. Entonces, perfecto. es un poquito complicado porque tiene que ver un Sí, poquito con la Trinidad, pero la única razón por la cual nosotros tenemos la salvación, todos y cada uno de nosotros garantizada por Jesucristo, es porque Él era Dios. Si Él no hubiera sido Dios, sino simplemente un humano, hubiera pagado el sacrificio solo por Él y nada más. Pero Él fue completamente humano para poder ser reemplazo nuestro perfecto y poder cumplir con la ley como Dios quiere que cumplamos con la ley. Entonces, esas dos dimensiones de Jesucristo hacen posible que nosotros hoy tengamos la salvación. Si Él no hubiera muerto como Dios en la cruz, pues simplemente nosotros, Él hubiera pagado solamente por sus pecados, no por los de todos nosotros. Entonces, por eso es importante entender que Jesús muere en la cruz siendo divino también. Ok, entonces sigamos. Veo que América tiene la manito levantada también. Discúlpame porque hay varias personas con la manito levantada. Entonces sigan. Adelante, América. Disculpen, es que entré tarde. La verdad, el tiempo aquí en México es muy temprano. Entonces, No te pero preocupes. gracias a Dios ya estamos aquí. Gracias por Este, hacer el esfuerzo. yo digo que pues sí es Dios, pero también hay una parte en la escritura donde ve su autoridad, porque dice que nadie le quita la vida, sino que él mismo la pone y él mismo tiene el poder para tomarla. Entonces ahí te ratifica que es Dios, Hijo, Dios hombre, pero también es Dios, el que dice que nadie le Claro. quita la vida, sino que él mismo la pone y él mismo tiene el poder para volverla a tomar. Y él se sujetó al sacrificio, ¿no? Si él Ahí, hubiera podido. ahí mismo antes dice que es por la obediencia al Padre. Ujú. Él tenía que cumplir Bueno, las escrituras y lo que el padre había dicho, pero él hubiera podido no morir. ¿Sí? así. Él decidió entregar su vida. Él lo hizo de manera consciente. Entonces, aquí volviendo a esta pregunta, Jesús es divino, es Dios. Jesús murió, entonces Dios murió. Es decir, Dios murió en la cruz, es ser fiel a las escrituras, no está mal. ¿Sí? Narcisa, veo que tiene la manita levantada. Sí, pastor, discúlpeme. Es que no entiendo esa última palabra, que Dios murió en la cruz. Jesús, Dios, murió. Ahí realmente no entiendo esa parte, ¿no? ¿Verdad? Porque si decimos que Dios murió a través de su Hijo Jesús, entonces todo se terminaría, porque se supone que la palabra de Dios dice que Dios es el principio y el fin, el Claro, alfa y la omega. claro. Entonces yo quisiera saber, le quisiera preguntar en qué parte de la Biblia dice que
Jesús, Dios, murió. Que Dios murió en Jesús, porque se supone, al menos es lo que yo he aprendido siempre, Básicamente, eso se explica con la Trinidad, ¿ok? pero discúlpeme, cuando nació Jesús, nació como hombre, y el que muere en la Amén. cruz es el niño nacido de María, el nacido hombre. El que muere es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el resultado de la muerte es el pecado. Jesús no vio pecado, pero tenía que morir como cordero, porque dice la palabra de Dios, como dijo la hermana anterior, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, ¿no verdad? Y de Deuteronomio, que es que necesitábamos un cordero sin mancha y sin arruga, perfecto. Y Jesucristo, aunque vino en hombre, como ser divino, tener la parte divina, él vivió una vida perfecta ante el Padre, pero él fue el Cordero. O sea, el que murió realmente no fue Dios, fue Jesús, el segundo Adán, el hombre. El hombre. Y el que resucitó al tercer día, el que resucitó al tercer día, ese sí es Cristo, el Hijo de Dios. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios murió en Jesús? Porque dice que se despojó, dice en Romanos, pero no dice que murió. Entonces ahí estoy un poquito confundida. Si me ayuda en eso, le agradezco. Claro, vamos a seguir avanzando en la clase y vamos a mirar algunos versículos que hablan de la divinidad y por qué Jesús tiene esas dos dimensiones. Porque lo que Narcisa acaba de describir es básicamente toda la parte humana de Jesús, que es perfectamente clara, ¿sí? Pero la parte divina de Jesús estaba con él y vivía con él y todo el tiempo estuvo ahí, porque si no, no hubiera sido posible todo lo que él hizo, ¿sí? Y su sacrificio no hubiera valido para todos si no hubiera sido Dios, ¿sí? Entonces, el problema está en que Dios no va a morir porque Dios es el Dios que tiene tres personas en uno, ¿sí? Es la Trinidad, la que de alguna manera, es el misterio de la Trinidad la que define lo que está pasando, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo con más adelante, y si todavía te quedan dudas al final de la clase, quedamos un ratico y hablamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la lección, como tal ya para esto, y es que no hay duda de que la Biblia toda, nosotros la llamamos cristocéntrica. Esto significa que toda la Biblia apunta hacia Jesucristo, desde el principio en el Viejo Testamento todo el mundo estaba mirando la salvación futura que Dios les había prometido desde Adán, y que era un redentor el que venía a salvarnos. Y nosotros ahora en esta época lo que hacemos es mirar hacia el Nuevo Testamento y mirar cómo en el pasado la salvación fue lograda por Jesucristo. Ya es Cristo, es la figura histórica central de la Biblia, y vamos a ver a través de varias lecciones en varios pasajes en la Biblia, vamos a entender cuál es el fundamento de la iglesia y cómo esto fue construido. En Mateo 16, Pedro confesó esta verdad fundamental y le dijo Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta verdad, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerlo. Jesús no le estaba diciendo a Pedro que era el próximo papa. Lo que estaba diciendo era Jesús que esa declaración que ha hecho Pedro es la base de la iglesia. La piedra angular de la iglesia es Jesús. La llegada de Jesús en la Navidad fue un evento que dividió la historia, ¿no? Todos sabemos que antes de Jesús y después de Jesús, incluso secularmente, los años se dividieron por eso. En Mateo 1:2 dice: María tendrá un hijo a quien pondrá como nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y a sus pecados. Ok. Vamos a las preguntas y vamos a ir poquito a poco devanando toda esta información. Entonces veo que Leonor tiene la manita levantada. Ay, disculpe, es que ¿Se quedó levantada? quería... Dígame, Leonor. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Sí, pastor, es que, disculpe un segundito, yo quedé con cierta duda también con respecto a la pregunta anterior, y es por eso que tenía la mano levantada, porque Pablo dice, ¿verdad?, que Dios, Cristo
se despojó de su investidura tomando forma de hombre, ¿sí? Entonces, él tomó forma de carne de pecado para pagar por nuestros pecados. Y también dice en otra parte que cuando Cristo murió en aquella cruz, él descendió a los infiernos. O sea, el cuerpo estaba en el sepulcro, pero en ese tiempo él descendió a los infiernos y fue y rescató a la gente que desde Adán, pues, hasta la época de Cristo, estaba cautiva, ¿sí? Entonces son cosas que pues no tengo claridad realmente porque sí pienso que Cristo murió, que Jesús murió en aquella cruz, en el cuerpo, pero él seguía, inclusive como Dios seguía trabajando, libertando a aquellas personas del infierno y quitándole la llave del Hades a Satanás, ¿sí? Eso es lo que realmente yo quería decir y sí me gustaría que me diera un poco más de claridad porque Digamos que no tengo claridad. la confusión al respecto está en dividir a Jesús de su naturaleza humana y divina, ¿sí? Y no se puede dividir. Tiene naturaleza humana y divina todo el tiempo. Cuando la Biblia habla de despojarse, no es que se quita la divinidad y queda solo siendo hombre. Solo el despojarse significa que él no actúa como Dios. Él se dejó colgar en la cruz. Él se dejó golpear en la cruz. Como un ser humano, sufrió. ¿Sí? Siendo divino, él no usó sus poderes divinos para luchar contra eso. Pero él era Dios. ¿Sí? Él nunca se ha despojado de su divinidad. No la ha usado, esa es esa palabra despojar. No la usó, no la ejerció como Dios. Pero él, desde el principio al final, tiene esa naturaleza cuando él baja a la tierra. Vamos a seguir avanzando con las preguntas y vamos a ver cómo la Biblia nos muestra las dos naturalezas de Jesús, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Alguien me puede decir? Narcisa. Andreina. Disculpe, pastor, se me quedó arriba, disculpe. Tranquila, no. Andreina, entonces. Bueno, pastor, necesitamos un Salvador porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros no, desde el momento que entró el pecado con Adán acá, nosotros perdimos toda comunicación con nuestro Padre. Entonces, como nuestra naturaleza es pecaminosa, no podemos tener esa santidad para llegar al Padre y por eso necesitamos un Salvador. Belleza. O Leonor. Sí, bueno, nosotros por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, no podemos salvarnos. Y desde el pecado en el paraíso, sabemos que la raza humana quedó totalmente separada de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, era necesario que viniera aquel cordero limpio, sin mancha, sin pecado, a cumplir la ley por nosotros para nosotros poder ser salvos, para tener esas promesas para recibir pues los beneficios que el Padre ya había prometido, pero es a través de Cristo que muere por nosotros, que toma nuestro lugar en aquella cruz y Él hace el trabajo perfecto de cumplir por nosotros la ley, morir para que muera nuestro pecado y resucitar para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, dice la palabra. Muy bien. Ayesa. Amén, profesor. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ciertamente cuando leemos en el Antiguo Testamento la promesa de Dios de la salvación a su pueblo, no solamente a su pueblo, sino que a nosotros los gentiles, porque en ese momento nosotros éramos gentiles, pues llegó la salvación en Jesucristo. Y sí todos necesitamos de un Salvador, de alguien que nos rescate de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. Ese es Muy bien, muy bien. mi aporte. Veo que también tiene la manito levantada Miriam y tiene la manito levantada Mercedes. Miriam. Buenos días, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. Ciertamente, ¿verdad? El pecado entró por Adán, ¿sí? Entonces nosotros quedamos en un estado
de muerte espiritual, porque ya hubo una separación entre Dios y el hombre a través del pecado. ¿Qué pasa acá? Que Dios, viendo tanta maldad, la maldad se había multiplicado, estaba extremadamente desbordada, Dios implementó las leyes, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos reconocer en el error que estábamos cometidos, vinieron las promesas, y es cuando viene el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, a hacernos conocer que, que las leyes es para reconocer el pecado donde estamos consumidos y que también hay una esperanza. Y las ofertas que nos ofrece, como lo es que el Espíritu Santo que nos guíe, más la recompensa de la salvación divina. Entonces, en su plan divino, Jesús tuvo que haber hecho todo esto, porque no, es como usted dice, pastor, el plan de Dios es de Él y nosotros no tenemos que buscar otra fuente, porque no podemos poner un fundamento sobre otro fundamento. Entonces, Jesús era necesario que viniera porque es el plan de Dios. Amén. Es mi acotación. Gracias. Mercedes. Bueno, aquí dice que en el Salmo 49 que nadie vino a salvar a sus hermanos. Y en cambio Dios dio su vida por nosotros y nos rescató. Eso es lo que tenemos que tener presente, que nadie vino a salvar a nadie. El único que dio su vida, y él vino como hombre para salvar a nosotros. Y por eso es que Dios murió con Jesucristo, porque él era uno solo. Y donde iba uno, y estaba el otro. Y eso es lo que tenemos que entender. Muy bien, gracias, Mercedes. Ahora miremos Miremos el tema en particular. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Ya lo he mencionado en Romanos 5:2. Por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, y por el medio del pecado entró esta muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. O sea, Adán pecó hacia Dios, nos separó de Dios, ya como lo han venido diciendo muchos. Si alcanzan a ver ahí, estoy viendo que ¿quién es el diablo? En la segunda de Pedro 2:4 dice, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde les vigila para llevarlos al juicio. En Judas 6 dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en las prisiones oscuras en el juicio del gran día. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al infierno, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Podemos salvarnos por nosotros mismos, ya lo han mencionado antes, no podemos. En Romanos 3:10, 18 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hacia sus caminos. Y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de los ojos. Esta es una descripción bastante fuerte de la humanidad, ¿no? En la Biblia. Y mucha gente que está en contra de la Biblia habla de que es un libro que va en contra de la humanidad, y eso es lo más importante muchas veces, porque Dios, ahí uno se da cuenta de quién realmente inspiró la Biblia, ¿no? Si hubiéramos sido nosotros, no seguramente estaríamos ensalzándonos. Aquí nos muestran en toda la magnitud que tenemos de humanidad pecadora. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos de los pasajes de la Biblia que nos evidencian de que Jesús es el verdadero Dios? Lo primero es, ¿cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban que es divino? ¿Quién puede decirme un ejemplo? Olga.
Profesor, los versículos que salían es Primera de Timoteo 2:5, donde dice que Dios, ahí muestra la divinidad de Dios, y también se le llama que Dios es Emanuel. También estaba Gálatas 4:4. Efectivamente, Mateo 1:23 dice que Emanuel es Dios con nosotros. En Romanos 9:5 menciona que Cristo es Dios. En Juan 1, Juan 5:20 habla de que Jesús es el verdadero Dios. Y Mateo 6:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El reconocimiento que hace Pedro a Jesús a través de la divinidad que le dio Jesús, le dio el Dios. Sigamos. ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Entonces, en Juan 1:2 dice, la palabra está en el principio con Dios. ¿Eso qué atributo divino muestra a Jesús? Que es eterno. En Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Es el mismo, imperecedero como Dios. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es todopoderoso como Dios. ¿Qué acciones hizo Jesús para probar que Él era Dios? ¿Quién me puede decir qué cosas que hizo Jesús podrían ser catalogadas como una muestra de su divinidad? En el video un ejemplo grandísimo. Ya lo han mencionado antes. Lo de su amigo. La resurrección de Lázaro. Exactamente. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros que son muestra de que Jesús es Dios, de que es divino. Muchos milagros que hizo. Muchos milagros. Muchos milagros que hizo, la multiplicación de los panes. Multiplicación de los panes. Si ustedes se ponen a revisar los varios ciegos, leprosos, o sea, hay muchísimos milagros que se pueden enumerar en la Biblia. Juan 20:31 dice, estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Veo una manita levantada de Noraldo. Sí, pastor, una de las cosas que también vi en el video que declara pues que Dios es Dios, ¿cierto? Es cuando dice que Dios lo sabe, o sea, que Dios sabe todas las cosas, o sea, que Dios es inmutable, algo que el ser humano no tiene ese atributo, o sea, ese es el único atributo de Dios que solo lo tiene Dios. No cambia, inmutable, señora. Además de los que vimos en Juan 11, en el video, ¿cuáles son otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Ya miramos la parte de divinidad de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, en todo momento Jesús estuvo presente como ser humano, él hizo esos milagros, luego su otra característica divina estaba con él todo el tiempo, ¿sí? Hubo momentos donde Jesús incluso se escapó de multitudes que lo querían linchar. ¿Y cómo lo hizo? Siendo Dios. No lo podía hacer siendo hombre. Esas dos naturalezas divinas y humanas de Jesús siempre están con él, después de que él nació de una virgen. Entonces, ¿dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? Dice en Timoteo, la primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Romanos 1:3 dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Era un hombre. Otro ejemplo, Hebreos 2:14, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Si Jesús no hubiera sido el reemplazo perfecto, no hubiera podido reemplazarnos, su sacrificio no hubiera sido bien recibido por Dios. Pero como Él fue hombre y cumplió con toda la ley de Dios, podía ser nuestro reemplazo. ¿Y cómo hacía que su sacrificio fuera válido para todos nosotros? La única forma de que hubiera sido válido es que hubiera muerto como Dios. En su divinidad,
se entregó, se despojó de sus divinidades, no la usó, no la actuó, no usó su poder supremo para evitar lo que estaba pasando, sino simplemente se sujetó a lo que estaba sucediendo, para poder enfrentar al diablo en su casa y derrotarlo, y derrotar la muerte y el pecado para poder darnos la salvación a nosotros. Si él no hubiera sido divino, eso no hubiera podido pasar como hombre. ¿Okay? ¿Qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús era real? Hay personas que dudaban de eso. En Gálatas 4:4 dice que él nació de una mujer, fue un bebé, luego su cuerpo existió. Lucas 2:4, que él creció y se fortaleció como niño. En Hebreos 2:14, también era de carne, dice la Biblia. ¿Qué cosas normales hizo Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué cosas de toda la vida del ministerio de Jesús, qué cosas hizo que hace una persona normal? ¿Quién? A ver, Leonardo. Tuvo sed, tuvo hambre, durmió, tuvo cansado, todas las cosas de una persona normal. Muy bien, perfecto. Efectivamente, en Juan 19:28, él tuvo sed. ¿Cuándo tuvo sed? Cuando estuvo en la cruz, antes de morir. Dijo, tengo sed. Durmió, estando en la barca con los apóstoles. Se arma la tormenta. Jesús estaba durmiendo. Los apóstoles lo tuvieron que despertar. Mateo 4:2, tuvo hambre. Después de 40 días de ayuno, el Señor tuvo hambre. Y también se cansó, tuvo que descansar. O sea, él es como nosotros, un ser humano normal, ¿sí? ¿Por qué Dios verdadero y hombre verdadero? Aquí ya entonces empezamos a hablar de lo que les estaba veniendo diciendo desde el principio y las dudas que han habido al respecto. Es en Gálatas 4:5 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En Hebreo 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. En el Salmo 49:7-8 dice, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero jamás será suficiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí está claro que es Dios verdadero y hombre verdadero. Dios verdadero y hombre verdadero, o todavía quedan dudas. No. Es muy importante, como les decía antes, entender la magnitud de las dos naturalezas de Jesús. Si las dividimos o las apartamos de Jesús, entonces empezamos a contradecir lo que la Escritura dice. Y es que Él ganó la salvación para todos nosotros y que fue el reemplazo perfecto de nosotros en la cruz. Y para que esas dos cosas sucedieran, Él tenía que ser uno solo en las dos dimensiones, divina y humana. Miriam, creo que tiene la mano levantada. Sí, pastor, yo quería aclarar una duda con usted acerca de todo lo que, prácticamente la primera pregunta, pero también se correlaciona con todas. Cuando Jesús en su humanidad, Él llora y Él se compunge en el espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que, vamos a hablarlo de porcentaje, 50% que es ¿cómo te digo? Es parte mía, pues 50% humano y 50% espíritu, divinidad en este momento, ¿no? Pero que no es así, es algo que yo estoy comparando. Ajá, cuando él llora, él sufre, él está el 50% en la humanidad en ese momento y el otro 50% en la divinidad. ¿Por qué? Porque él siente y padece, él compartió, entonces como dice el video,
nadie, para conocer a una persona tenemos que compartir mucho con él o vivir con la persona, ¿cierto? Entonces, ahí en los relatos, ellos habían compartido muchísimo, más no lo conocían en exactitud porque entraron María, en Marta y en todo lo que estaban allí al momento del lloro, había como una falta de fe, no había completamente la fe. Entonces, él le duele, se entristece, porque estando con él todavía no lo ha llegado a conocer en esa actitud. Entonces ahí estaba la parte, el 50 y 50, como le digo, ¿no? Y él decía, bueno, y todavía no me han llegado a conocer, sabiendo que le decía, si crees, verás la gloria de Dios. En varias partes del video, él se anuncia, lo dice, ¿verdad? Y en la Biblia también lo tenemos plasmado. Entonces yo quería Digamos que ver. lo que tú mencionas es, digamos que se puede, matemáticamente aclararía la situación, pero no es correctamente bien presentado. Jesús no sintió 50% humano. Él fue No, eso siempre, es un planteamiento mío, o sea, yo sé, ¿no? pero para aclarar, para no decir, Jesús es mitad hombre y mitad Dios, Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Ajá, O sea, exacto, bueno, él bien. tiene las dos naturalezas completas en él. Él sintió lo que el ser humano siente completamente. Y él fue Dios completamente. La diferencia es que él decidió no usar su naturaleza divina en muchas oportunidades cuando hubiera podido, ¿sí? Y él se entregó voluntariamente a pesar de que los ejércitos del cielo estaban a sus pies. Él hubiera podido llegar y acabar con todo el mundo y decir, yo soy Dios aquí, todo el mundo, los malos muéranse, y ustedes los buenos vamos. Y no, él quería, y Dios como ama a todo el mundo, no solamente a los buenos y los malos, sino a todo el mundo, o sea, todas las personas que ustedes conocen, todas ellas las quiere Dios en el cielo. Por eso es que nuestra responsabilidad cuando recibimos las promesas del cielo es salir a proclamar, porque Dios quiere que todos sean salvos. No solamente unos y otros no, todo el mundo. Era tan especial lo que Dios siente por nosotros que Él sacrifica a su único hijo por nosotros. ¿Cuántos de ustedes sacrificarían a su hijo por alguien? Imagínense que lo pueden hacer. Solo Dios en su amor infinito decide mandar a su hijo para sacrificar por nosotros. Y él, en su naturaleza divina, baja a este cielo, nace como ser humano. Crece, le toca aguantarse los 30 años para crecer, le toca aguantarse los 3 años de su ministerio como un ser humano para poder cumplir con esa promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva desde el puro principio cuando ellos pecaron. Porque Dios no esperó años para darles la promesa del Salvador. Apenas ellos cometieron el pecado, Dios, en su infinito amor y gracia, les prometió al Salvador. No fue algo que tuvo que esperar a que llegaran los mandamientos. Wow, se está metió un ruido. Entonces, eso es muy importante entender que en la naturaleza de Jesús no se puede dividir. No, Él es uno. Después de que nace con su naturaleza humana, es Dios y ser humano. Y porque es Dios, es que su sacrificio cuenta para todos. Si no hubiera sido Dios, el sacrificio que Él hizo solamente hubiera contado para Él. Y fue ser humano porque era la única manera de que nos pudiera reemplazar a nosotros de manera correcta y fuera el reemplazo perfecto nuestro. Si no, no hubiera podido tampoco ser válida esa salvación que Él regaló para nosotros. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Ya hoy es medio cortico, a pesar de que es denso, y vamos a seguir de alguna manera visitando la Biblia y mirando las naturalezas de Dios para entender de alguna manera, no digo entender plenamente porque no vamos a poder entender plenamente la Trinidad, y entre más uno la piensa a veces es más difícil de entenderla, por eso es muy importante tener fe en que eso es lo que Dios ha querido para nosotros. Entonces, vamos a hablar de las tareas de la clase, ya de alguna manera para terminar. Todas las semanas, yo creo que ustedes, los que han tomado clase, saben que se manda un video que ustedes tienen que ver, se contestan unas preguntas, y la intención de ese video y esas preguntas básicamente es que ustedes vengan preparados para clase. Lo que sí puedo decir es que todos ustedes han visto el video y han preparado las preguntas porque la participación en clase es muy buena y todos
están muy ávidos por participar. Luego yo le doy gracias a Dios de que nos dé la gracia de que ustedes sean estudiantes preocupados por la tarea y se estén interesando en aprender más y más de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya casi vamos a cerrar la clase. Yo me voy a quedar unos 10 minuticos más después de terminar la clase, por si tienen alguna pregunta más o algo que no entendieron o algo que no les quedó claro, y me pongan tarea a mí para la próxima clase o si les puedo resolver la duda de una vez. Entonces, les abro el micrófono para que me hagan preguntas o inquietudes antes de cerrar con oración. Bueno, si no hay preguntas, entonces... Profesor, dígame, que yo iba a hacer un comentario. Mercedes. Yo digo que nosotros, como según Marta hizo, que ella decía que creía a Jesús, pero cuando le dijo, hace 4 días, a ella vio que no creía. Pero por eso que yo digo que nosotros mismos hacemos eso. Ella no tenía verdaderamente claro que era Jesús, como yo le digo. Bueno, En el primero. Pedro declaró el amor a Jesús y decía que él Sí, nunca lo iba a traicionar, y Jesús le dijo, no, si vas a traicionarme. Y no solamente sí, una, eso, 3 sí, veces. sí, es que nosotros somos así. Sí, nosotros no, digamos que nadie se puede declarar salvo, nadie puede declararse. Por eso, y por eso es que tenemos... Por eso es que Jesús es la única posibilidad, no podemos nosotros mismos hacer nada. Cuando las personas se ponen a decir, hay muchas personas que dicen, no, yo tengo el cielo porque yo soy buena persona, yo cumplo los mandamientos, yo hago esto. Nada de lo que tú haces sirve, nada de lo que tú haces sirve, solamente lo que Jesús hizo en la cruz es lo que sirve, y teniendo fe en eso, es que nosotros somos salvos, y teniendo agradecimiento por esa gracia que Dios nos da, es que podemos llegar a hacer obras buenas, porque en el corazón nuestro hay ese agradecimiento y ese amor por Dios que nos eleva a hacer cosas que Dios quiere. No es porque queramos voluntariamente hacerlo, simplemente que esa fe nos despierta en el corazón esos regalos del Espíritu Santo y se van dando naturalmente, sin esforzarse, sin pensarlo y sin ni siquiera a veces decir, yo hice esto. Alguien decía, no, pero yo ayudo a las personas a pasar la calle y la gente me ve bien. Ese orgullo de que la gente me ve bien es lo que daña la obra, ¿no? Porque es que uno no hace las cosas por quedar bien con los demás, sino por servir al Señor. Entonces, pero nuestra naturaleza humana lastimosamente es quebradiza y rota, que no permite que hagamos nada bueno. Y la Biblia dice, no se preocupen, no hagan nada porque todo lo hacen mal, simplemente entréguense a Dios, tengan fe en el Señor y el Señor va a despertar en ustedes esa posibilidad. Entonces... Y también, profesor, que a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos dice, y lo que tenemos que hacer es que obedecer lo que Él nos dice. Porque a veces leemos y no entendemos, pero tenemos que ser guiados por Él a través de la Escritura. Es cierto. Aunque no lo entendemos. A veces no entendemos lo que Él nos quiere decir, y de alguna manera la Biblia es un libro que algunas personas pueden declarar complicado de entender, pero lo más hermoso de la Biblia es que si usted sigue leyendo, buscando por una respuesta de Dios, poco a poco la va a revelar. No le puedo garantizar que va a ser inmediato, ni que va a entender la primera vez o la segunda, pero si sigue escudriñando las Escrituras, Él va a mostrarle el camino y la Biblia se empieza a revelar por sí misma. Entonces vamos a cerrar con oración ya la clase de hoy. Entonces, amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo por esta oportunidad de estar alrededor de tu palabra, por la oportunidad de reunirnos todos. Te pido, Señor, para que nos protejas esta semana, para que mandes a tu Espíritu Santo, para que cada día podamos servirte y podamos de alguna manera entender cuál es el mensaje de salvación para nosotros y para todos nuestros amigos, vecinos, esposos, hermanos, suegros, suegras, vecinos. Todo el mundo necesita saber la verdad de salvación y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Te pedimos para que nos des esa templanza y esa fortaleza para poder proclamar tu evangelio, proclamar las buenas nuevas y hacer que muchas más personas vengan a tu reino. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, voy a parar la grabación.